¿Qué pasaría si la tribu más antigua que aún vive en Arabia no estuviera en nuestros libros de historia, sino dentro de nuestro torrente sanguíneo? Comenzamos con un misterio que ha estado enterrado durante milenios, no bajo una piedra, sino bajo el silencio. A través de los desiertos del norte Arabia Saudita, susurros aún resuenan de un pueblo una vez llamado Soyuba, una tribu tan borrada, tan condenada al ostracismo, que incluso los genealogistas árabes se negaron a reconocer su existencia. En el mundo tribal de la Arabia, profundamente ligado al linaje, los Soyuba no eran atanitas ni adnanitas. Ni siquiera se consideraban verdaderamente árabes. Se les consideraba, ni de nosotros ni de nuestros antepasados. Pero su exilio no fue solo social. Fue sistemático, espiritual y genético. Su nombre, Sulib, se cree que proviene de Salib, la palabra árabe para cruz. Desencadenó leyendas de que eran descendientes de los cruzados europeos cautivos cristianos perdidos en el tiempo. Otros los llamaban la tribu fantasma, neutral, sin tribus y extrañamente diferente. Pero aquí es donde la historia choca con la ciencia dura. En 2021, un estudio genético innovador realizado Mineta et al., cubriendo 957 personas en 28 tribus saudíes, reveló una anomalía impactante, una tribu, a la que se hace referencia solo como T24, no se parecía a ningún otro. Su ADN mostraba los niveles más altos de endogamia, el mínima mezcla con poblaciones externas, y signos de una enfermedad grave cuello de botella poblacional entre 500 y 750 años atrás. Coincidiendo perfectamente con la misteriosa desaparición de Soyuba de la vida pública tribal. ¿Qué es aún más asombroso? Esta tribu atípica llevó marcadores genéticos que no se alinean con el haplogrupo J1 del cromosoma y árabe dominante, pero en su lugar, señala ascendencia paleolítica profunda. Posiblemente anterior a los pastores de ganado neolíticos del año 6000 a.C. Eso significa que su linaje puede remontarse no solo a épocas preislámicas o preárabes, sino también a la prehistoria misma. El explorador británico Charles Doughty en 1888 se documentó que los Soyuba poseían su propio dialecto, costumbres separadas y habilidades en el desierto que las tribus circundantes no podían igualar. Lawrence repitió lo mismo durante sus campañas de guerra, atónito por su supervivencia en completo aislamiento cultural. Eran maestros de la supervivencia en el desierto, aunque nunca formaron parte de la jerarquía del desierto. Desaparecieron sin guerra. Sin rebelión. Simplemente se disolvieron en el silencio. Pero su ADN no lo hizo. Y ahora, la ciencia moderna está descubriendo lo que la religión, la historia y la política alguna vez intentaron borrar. Pero ¿por qué la ciencia los llamó los últimos sobrevivientes de una era anterior a las ciudades, las escrituras o incluso los camellos? Porque cuando los investigadores preguntaron por qué los Soyuba eran considerados los últimos supervivientes de una era anterior a las ciudades, las escrituras o incluso a los camellos, la respuesta no provenía de un mito, sino de un genoma. Una secuencia extraña y silenciosa que se ocultaba en una tribu saudí. Un genoma tribal anónimo rompió todos los patrones conocidos y expuso un linaje que tardó 90.000 años en formarse. En 2021, un estudio genético masivo dirigido por Mineta et al. Examinado 957 individuos saudíes de 28 linajes tribales conocidos. Se esperaba que los resultados confirmaran una estructura de linaje limpia, las orgullosas genealogías de Arabia escritas con sangre. Pero entonces, surgió una extraña anomalía. Lo etiquetaron T24. Sin nombre de tribu, sin fama, solo un código. Pero este grupo rompió todo lo que creía saber. T24 mostró el coeficiente de endogamia más alto jamás registrado en la península arábiga. Extremomocigosidad, aditivo mínimo sin mezclas externas durante siglos. Su ADN no solo era único, sino que estaba congelado. Como si el tiempo hubiera pasado por ellos, pero nunca los toqué. Y luego vino el giro más profundo.
A diferencia de la mayoría de las tribus de la región, T24 no tenía la influencia dominante, haplogrupo J1 del cromosoma Y, asociado con migraciones semíticas y expansión árabe en cambio. Su estructura genética se desvió hacia algo mucho más antiguo. Posiblemente preneolítico, incluso paleolítico. Un eco directo de los humanos que una vez cazaron en Arabia mucho antes del nacimiento de la escritura, antes de la invención de la agricultura, incluso antes de la religión organizada. Los investigadores rastrearon un cuello de botella poblacional entre 1250 y 1500 DC, el periodo exacto en que los Oyuba desaparecen de los registros orales beduinos. Exiliados. Estigmatizados. Expulsados. Y, sin saberlo, preservados. Forzado endogamia, casarse solo dentro de la tribu, no era una tradición. Era un instinto de supervivencia. O quizás una condena. Creó una cápsula del tiempo genética viviente, salvaguardando un linaje de 90.000 años que la mayor parte del mundo creía extinto. Algunos de sus marcadores incluso parecen remontarse a antepasados cazadores-recolectores del 7000 a.C., vinculándolos no a las civilizaciones islámica, romana o incluso sumeria, sino a los primeros humanos que caminaron por los desiertos árabes. El genoma T24 no solo es raro. Puede serlo, la señal más pura que se conserva de la Arabia paleolítica. Pero esta historia no termina en un laboratorio. Y, sin embargo, el rastro no se detiene en el ADN, se remonta a trampas de piedra, comercio de sal y huesos de animales. Antes de las pirámides, antes de Babilonia, la tribu rechazada de Arabia puede haber diseñado las primeras megaestructuras de la Tierra. No empezó con el ADN. Empezó con un patrón, grabado no en sangre, sino en piedra. Arqueólogos aéreos escaneando el campus de lava de Arad Khaibar encontraron algo que nadie buscaba, enormes líneas de piedra en forma de V que se extendían por el desierto, visibles solo desde satélites. Las llamaron cometas del desierto, trampas de caza. Megaestructuras. Y algunas de ellas eran 9.000 años de antigüedad. Deje que esto penetre en su mente. Estas estructuras datan de 7000 a.C., miles de años antes de las pirámides, mucho antes de Sumeria o de los primeros templos de Mesopotamia. Arabia, a menudo ignorada en la historia antigua, se construía silenciosamente sistemas de caza complejos mientras el resto del mundo todavía estaba descubriendo el fuego y la agricultura. Estas cometas del desierto no eran montones de rocas al azar. Eran corredores estratégicos de la muerte, guiando gacelas y oryx hacia una zona de sacrificio central. Y requerían planificación a nivel comunitario, inteligencia y lógica de supervivencia. Esto no fue obra de bandas errantes. Fue obra de especialistas. Aquí es donde la cosa se pone escalofriante. En 2010, antropólogo Roger Blench propuso que estos antiguos ingenieros no eran extraños, sino los antepasados de los Oyuba. El ADN de la tribu se remonta a la Arabia paleolítica. El mismo grupo expulsado de las genealogías árabes, burlado, temido, borrado. Pero si Blench tenía razón, los marginados eran en realidad los originadores. Mientras que las tribus neolíticas adoptaron la agricultura entre 6000 y 5000 a.C., el linaje Soyuba se aferró a la movilidad, comerciantes de sal, ritualistas, guías del desierto. Y cazadores de animales no solo sobrevivían en el desierto, lo dominaban. Se resistieron a la asimilación. Se movían como sombras. Mantuvieron vivo el conocimiento que todos los demás enterraban bajo ciudades y escrituras. Pero esa misma resistencia, a asentarse, a obedecer, a integrarse, los hacía aterradores. Extraños. Peligrosos. Fue entonces cuando Mito tomó el control. Porque cuando una tribu sobrevive más tiempo que tu propia historia, y recuerda cosas que tu gente ha olvidado, no solo les tienes miedo. Empiezas a creer que no son humanos. Porque su aislamiento no solo preservó la memoria, dio origen a mitos.
Porque una vez que un pueblo se convierte en un mito, la sociedad deja de preguntar de dónde viene y empieza a inventar por qué no pertenece. Las tribus árabes los llamaban esclavos de las cruzadas. Sus leyendas dicen lo contrario. Cuando una tribu se vuelve intocable, no por poder, sino por misterio, surgen historias de entre las grietas. En el caso de Soyuba, un cuento resonó más fuerte que el resto. Afirmó que ni siquiera eran de Arabia. De acuerdo a leyenda oral beduina, los Soyuba eran descendientes de los cruzados, cautivos francos incautados durante el cruzadas de los siglos XII y XIII. Marcharon a través del Levante y finalmente abandonados en las tierras baldías de Arabia su supuesto destino. Desaparecer en la arena, sin tribu y olvidados. Pero no se desvanecieron. En cambio, fueron recordados en susurros, ojos extraños, cabello claro, piel más clara, características que no encajaban. Así que la sociedad les dio una historia que lo explicaba todo, y nada. En 1940, historiador alemán Werner Kaskel diseccionó el mito. No vio evidencia de un legado genético de las cruzadas. Pero comprendió su poder simbólico. Así fue como la sociedad árabe explicó al otro, los Soyuba eran diferentes, inubicables, así que los hicieron extranjeros. Reescritos como restos de una guerra extranjera. Pero los estudiosos ofrecen teorías alternativas. Algunos vinculan su origen a migraciones persas durante el mismo periodo, grupos étnicos fueron empujados hacia el oeste por el colapso político. Otros relacionan su persecución con la expansión bahabí en el siglo XVIII, cuando las tribus no conformes fueron eliminadas, desplazadas o forzadas a pasar a la clandestinidad. De cualquier manera, el resultado fue el mismo, alienación perpetua. Se convirtieron en un espejo en el que los beduinos no querían mirarse. Demasiado viejos. Demasiado diferentes. Demasiado peligrosos. Pero las leyendas pueden mentir. Los relatos orales pueden distorsionar. Y cuando todas las versiones de la historia te llaman extranjero, a veces la única verdad que queda, está enterrada contigo. Pero ¿qué pasaría si la verdad más antigua no estuviera en las historias, sino en sus huesos? Porque cuando la leyenda falla, la tierra guarda sus propios secretos. Bajo los tubos de lava de Arabia, la historia humana se está reescribiendo. Corredores oscuros serpentean debajo el basalto negro de Yuemem Hirsan, enterrando más que polvo, acunan historias más antiguas que las ciudades. En Khaybar, cerca a Alula las avenidas funerarias, esbeltas líneas de piedra que conducen a las tumbas, hablan de un ritual minucioso. Y bajo ambas, la tierra recientemente cedió su columna vertebral, tumbas de la Edad de Bronce, arte rupestre, mapas sagrados de movimiento y huesos humanos de hasta 7.000 años de antigüedad. Estas no son curiosidades de museo. Son susurros de nómadas que cazaban con cometas del desierto, extraían sal y recorrían oasis, gente que se movía con las estrellas, no con las ciudades. Los patrones en sus tumbas, las herramientas enterradas con ellos, el ocre sobre hueso, trazan un mapa, movilidad, especialización, supervivencia, no la construcción de imperios. Los arqueólogos señalan que algunos entierros, sin nombre, sin marcar, sin tesoros, en las regiones de Nafud y Iyas pueden pertenecer precisamente al linaje erosionado de los Soyuba. Estos son tumbas de bajo estatus en tierra de nadie, humilde y silencioso, pero ubicado donde convergen antiguas rutas de navegación. Sin oro. Sin inscripciones. Solo una cuidadosa colocación. Su estrategia de supervivencia no era la grandeza. Era la invisibilidad. Luego están las herramientas. Pequeñas cuentas de cobre. Agujas de hueso animal. Pedernal quemado, recogido de wadis lejanos. Nadie podría haber sobrevivido sin un conocimiento experto de las fuentes de agua, las rutas migratorias y las arenas movedizas. Los beduinos llamaban a la gente de las tierras baldías, Abu al-Kal, padres de los espacios vacíos. No porque fueran dueños del desierto. Porque pertenecían allí. Y el arte, tallados geométricos con triángulos y líneas repetidas, refleja los mapas de navegación.
Las marcas en ocre rojo sugieren rituales, o incluso mapas celestiales. A menudo hablamos del alfabeto, de la escritura, como los primeros vectores de la memoria. Pero estas imágenes pueden ser la escritura original de Arabia, un lenguaje de supervivencia, codificado en hueso y piedra. El rompecabezas está casi completo, pero algo aún perdura. Porque mientras estos esqueletos hablan del pasado, el presente lleva sus ecos hacia adelante. Pero los huesos antiguos no son la única fuente de verdad, algunas respuestas están encerradas en los vivos. Porque los muertos pueden hablar a través del polvo, pero los vivos, a través de su sangre, llevan los secretos más profundos. El rechazo social forjó una cápsula del tiempo genética, lo quisieran o no los Oyuba. No fueron simplemente marginados, fueron sellados biológicamente. En 2021, un estudio genómico innovador de 957 individuos saudíes en 28 tribus, dirigido por Mineta y sus colegas, descubrió una anomalía sorprendente. Un genoma solitario, etiquetado T24, rompió las normas. Se demostró homocigosidad extremadamente alta mucho más allá de cualquier otro ejemplo árabe. Matrimonios dentro de la tribu, durante siglos. Sin mezclas externas. Era como si el tiempo se ralentizara y se quedara atrapado. Esto no era disciplina cultural. Era exclusión codificada en la sangre. Cuando las estructuras tribales se solidificaron en la época medieval tardía, los beduinos comenzaron a etiquetar a los Oyuba como ritualmente impuro, no aptos para matrimonios mixtos. Intocables y ajenos al sistema de honor. Pero este exilio, este aislamiento forzado, tuvo un efecto inesperado. Conservó algo antiguo. Dentro de ese acervo genético sellado se encontraban marcadores paleolíticos alelos raros que rara vez se observan en poblaciones euroasiáticas. No se alineaban con la línea semítica dominante, haplogrupo J1. En cambio, se hicieron eco de un linaje que se remonta a decenas de miles de años, posiblemente data del primer éxodo humano de África, hace unos 90.000 años. Esto significa que los Oyuba no solo poseen memoria tribal. Poseen la memoria de la supervivencia humana temprana, adaptaciones a calor extremo, escasez, resistencia en arenas movedizas. Su genoma habla de genes metabólicos resistentes al calor, alelos reguladores de la hidratación, patrones moldeados por la supervivencia en el desierto mucho antes de que existieran las ciudades o las escrituras. Imagínense. En un mundo que los relegó al olvido, su aislamiento se convirtió en su armadura, guardando las claves genéticas de los antiguos capítulos de la humanidad. Ahora, la ciencia está escuchando, no solo a quienes son, sino a quienes, una vez fuimos. Y ahora la ciencia se pregunta, ¿podría su ADN revelar cómo los primeros humanos se expandieron por el mundo? ¿Por qué cuando los genes susurran historias más antiguas que las ciudades, la pregunta es, ¿qué pasaría si esas historias comenzaran aquí? ¿Y si los Oyuba no fueran solo los árabes más antiguos, sino también los primeros euroasiáticos? Imaginemos a Arabia no como una encrucijada en el desierto, sino como la cuna misma del primer gran viaje de la humanidad fuera de África. Alrededor hace 90.000 años nuestros antepasados no se arrastraron por el Nilo. Primero caminaron por esta tierra. Los genetistas reconstruyen una cronología en la que los primeros Homo sapiens se dispersaron internacionalmente, hacia el Levante, Asia y más allá. Las poblaciones árabes se separaron de los linajes africanos casi al mismo tiempo que las europeas y las del sur de Asia. ¿Y los Oyuba? Su ADN no solo coincide con esta cronología, sino que la refleja. Su genoma muestra herencia directa e ininterrumpida de esa corriente migratoria. Sin dilución. Sin oleadas posteriores. Solo un linaje antiguo, protegido durante milenios. Eso es impresionante. Pero hay más. Dentro de su ADN, los científicos identifican alelos adaptativos al calor, genes que regulan el equilibrio salino, marcadores para una hidratación eficiente, todas respuestas pioneras. Finamente ajustadas para la resistencia en el desierto. Genes refinados durante decenas de miles de años. En esencia,
Los Oyuba no son simplemente una tribu. Son una piedra de roseta genética, revelando cómo la humanidad conquistó el calor, la distancia y la supervivencia antes de las ciudades, o incluso la agricultura. Si esto se mantiene, Soyuba no será una nota al pie periférica en la historia de Arabia, sino el núcleo de las primeras migraciones de la humanidad. Pero, y aquí está el giro cruel, si su sangre es tan fundamental, ¿por qué todavía no sabemos casi nada sobre ellos? Y sin embargo, para un pueblo tan antiguo, ¿por qué casi desaparecieron sin dejar rastro? Porque el final de un viaje no siempre termina con balas ni sangre. A veces, termina en silencio, a veces la extinción no llega con la conquista, sino con el silencio. A principios del siglo XX, los Oyuba, antaño guardianes de las historias más antiguas de Arabia, se habían convertido en fantasmas en la arena. Sus funciones se redujeron a lo invisible: fabricar artículos de cuero, guiar caravanas, trabajar la sal y las herramientas. Peligrosos para los orgullosos, invisibles para sus parientes. Demasiado pobres para arriesgarse a las incursiones. Demasiado desconocidos para reclamar un nombre. Etiquetado tribal e impuros por un rígido sistema de honor, perdieron incluso los derechos más básicos. Sin matrimonio. Sin tierras. Sin voz. Cada desaire, tan invisible como el polvo, hundía más profundamente su identidad que cualquier espada. Y así, decidieron desaparecer. A mediados del siglo XX, muchos abandonaron el apellido Soyuba. Desaparecieron en las ciudades, se desvanecieron en tribus dominantes, reconfiguraron historias, borraron rumores. El reconocimiento público murió. Su linaje se silenció, no con ceremonia, sino por la necesidad. Pero el silencio es poderoso. Puede enterrar gigantes. Hoy en día, algunos antropólogos encuentran indicios: un anciano en un zoco que recuerda historias que su abuela susurraba en Ja sobre antepasados nacidos en el desierto. Una familia en algún lugar de Najd reconstruyendo una canción de cuna que hablaba de guiar caravanas bajo las estrellas. Pero estos son fragmentos dispersos, frágiles. Un pueblo que antaño diseñó megaestructuras, preservó genes paleolíticos y transmitió el legado de la primera migración humana, se evaporó en la vida cotidiana. No hay monumento. No hay archivo. Solo quedan sombras y fragmentos. Sin embargo, incluso si las historias están fracturadas, incluso si el nombre fue abandonado, una cosa permaneció implacablemente viva: su sangre. Pero aunque la tribu desapareció de la vista, su ADN nunca lo hizo. Porque lo que desaparece de la vista a menudo resuena más fuerte en la memoria genética. No desaparecieron. Simplemente dejamos de buscarlos. Hasta ahora. Una vez abandonados por la historia, los Oyuba finalmente están volviendo a aparecer, guiados no por la leyenda, sino por la ciencia de vanguardia y una valentía silenciosa. El redescubrimiento no empezó en los archivos. Empezó con una hipótesis, en 2010, cuando el antropólogo Roger Blench fue el primero en proponer que la tribu de la sombra de Arabia podría tener un pasado antiguo e ininterrumpido. Esa teoría silenciosa permaneció enterrada hasta que 2021, cuando el punto de referencia estudio del genoma de Mineta et al. Irrumpió en escena. Ese genoma T24 no solo destacaba, sino que gritaba. No coincidía con ningún linaje moderno, pero reflejaba el aislamiento ancestral. De repente, los Oyuba dejaron de ser invisibles, eran visibles en el ADN. Luego comenzó el trabajo de campo. A través de Irak y Kuwait los investigadores se encontraron con hombres y mujeres que dudaban en pronunciar el nombre de su tribu. Sin embargo, llevaban mapas antiguos en la cabeza, leyendas de manantiales, senderos guiados por las estrellas, ruinas sin nombre. Hablaban con ritmos de navegación y recuerdos del desierto que no provenían de libros de texto, sino de sangre y pisadas. En Arabia Saudita, no fue solo el ADN lo que se movió. Comisión Real para Al-Ula, desde 2020, comenzaron a desvelar redes antiguas, senderos prehistóricos, rutas de oasis, corredores de caravanas. Caminos que parecen extraídos del conocimiento superviviente de Soyuba.
Cartografiaron senderos entre Al-Ula y Khaybar que se alinean con tribus que antaño guiaban caravanas y peregrinos, guías olvidados hace mucho tiempo. Los etnógrafos ahora están buscando hilos frágiles, canciones del desierto que hablan de una búsqueda interminable de pozos perdidos, rituales que honran a ancestros invisibles, técnicas de navegación que funcionan incluso cuando los instrumentos fallan, fragmentos invaluables de una cultura en desaparición, que ahora se están grabando antes de que el silencio pueda reclamarlos para siempre. La historia de Soyuba no solo se está estudiando, se está reconstruyendo pieza por pieza meticulosamente. Pero la prueba definitiva aún está por delante. ¿Podemos vincular su ADN con un esqueleto de las antiguas tumbas de Arabia? Porque una vez que la ciencia convierte el polvo en datos, el desierto mantiene vivo su pulso en carne y hueso, un esqueleto antiguo. Un genoma vivo. Una oportunidad de superar 7.000 años. No necesitas una máquina del tiempo cuando el ADN puede traer el pasado al presente. En 2024 la arqueogenética dio su salto más audaz hasta la fecha. Investigadores extrajeron ADN antiguo de Arabia por primera vez, esqueletos enterrados en Bahrein, fechado entre 300 a calle y 600 DC. Los hallazgos fueron sorprendentes. No se trataba de nómadas aislados del desierto, sino de un crisol de culturas, Anatolia, Levantino, persa, líneas de sangre que convergen en un solo individuo. Pero ese no es el giro. La sorpresa llegó cuando los científicos compararon este genoma antiguo con el ADN regional y descubrieron que estos bahreiníes se agrupan más estrechamente con los modernos iraquíes que con las poblaciones de la Arabia actual. Confirmó lo que el desierto siempre ocultó: los pueblos de Arabia tras la Edad del Bronce se transformaron, sobrescritos, migraciones, agitación. Y luego está el Soyuba. Su genoma T24 rechaza el guión de la mezcla. No se fusiona con esas características mediterráneas o levantinas. Permanece al margen de ellas, intacto, más antiguo. Un linaje sin mezclar, intacto por el embate de las mareas humanas posteriores. Ahora, con mejoras en las técnicas de extracción de ADN antiguo, los investigadores se están preparando para profundizar en Al-Ula, Khaybar. Incluso el alma, ¿qué pasaría si encontraran esqueletos cuyo ADN coincidiera con T24? Eso sería sísmico. Sería la primera vez que un hombre vivo rastrea su sangre hasta los huesos de una historia ininterrumpida del desierto, continuando la historia de un pueblo árabe borrado hace mucho tiempo de los mapas y las ceremonias. Si se logra esta conexión, el ADN de un esqueleto alineado con un genoma vivo, no será solo un milagro arqueológico. Confirmará que los Soyuba no son solo un fragmento. Son últimos guardianes de la primera humanidad de Arabia. Si se realiza ese emparejamiento, se demostrará que los Soyuba son los últimos descendientes vivos de los primeros árabes. Porque algunas historias no están escritas con tinta, están grabadas con sangre, esperando que las leamos. La historia de una tribu olvidada es la historia de quien es recordado. Imaginen una tribu tan antigua que su memoria antecede a los reinos, las escrituras e incluso a los nombres escritos. Los Soyuba no son leyendas. Son cápsulas del tiempo genéticas, portadoras de la historia humana desde era paleolítica, desenredado del ascenso y caída de los imperios. No eran hombres de oro, ni de mármol, ni de pergamino. Ningún profeta coronó su nombre. Pero mientras los reinos se desmoronaban, los abasíes caían y los imperios redibujaban sus fronteras, los Soyuba, el ADN sobrevivió, atravesando tormentas del desierto, extinciones tribales y anonimato forzado. Sus genes no siguen las genealogías árabes. Se les escapan. Se esconden en marcadores que llevan el eco de las primeras migraciones humanas fuera de África, de cazadores coordinando cometas de piedra, de caravanas guiadas por las estrellas. De rituales silenciosos junto a wadis iluminados por la lava. Cuestionan todo lo que creemos, sobre el orgullo tribal, sobre la pertenencia, sobre quién define lo árabe y cuándo comenzó realmente la historia. En un mundo obsesionado con el patrimonio, ¿qué ocurre cuando tu legado se borra, no por enemigos, sino por negligencia?
Cuando tus raíces más profundas son invisibles, enterradas en la vergüenza, en el mito, en el silencio. El Soyuba nos enseña que la memoria vive en la sangre, no en los libros. Esa identidad no siempre reside en quien escribe tu historia, sino a veces en quien se niega a dejarla terminar. Y ahora os pregunto, donde quiera que estéis mirando, ¿qué pasaría si vuestros antepasados no estuvieran escritos en la historia, sino preservados en silencio? Próximo episodio, un idioma más antiguo que el árabe, susurrado por una tribu borrada antes de que se escribiera el Corán.